Le vamos a leer unos cuantos versículos que son parte de la vida de Saúl, el primer rey de Israel, tras la época de los jueces, una época que ustedes, creo que así, a simple vista, a grandes rasgos, la mayoría tiene un buen tiempo leyendo la palabra del Señor, entonces no hace falta dedicar mucho tiempo a la época de los jueces para explicar cuál es el contexto que precede a Saúl como rey. Pero había sido un tiempo de mucha anarquía e incluso Saúl llega al trono porque Israel pide un rey como las otras naciones. Dice, nosotros queremos ser como los demás, danos un rey, y todo eso se puede leer en los primeros capítulos. Asume Saúl en el trono. Desde el inicio muestra ciertas incongruencias, porque cuando lo buscan para coronarlo como rey, no lo encuentran. Él estaba escondido, a pesar de ya haber sido ungido por Samuel para ser rey. Así que a partir de ahí comienza un tiempo, una época muy curiosa, porque Saúl tiene muchos momentos, muchos pasajes en los que parece que fuera un rey como Dios quiere que sea, pero tiene otros pasajes que no. Y vamos a leer ahora en 1 Samuel capítulo 15, ya un relato conocido, pero que es la parte en la que creo que todos recordamos. Saúl colma la gota de la paciencia, o es la gota que colma el vaso de la paciencia del Señor, y hay algunas lecciones. Vamos a ir leyendo los versículos, no vamos a leer todo el texto, sino que vamos a ir leyendo algunos pasajes y deteniéndonos para ir extrayendo lecciones de eso. Así que 1 Samuel 15, vamos a comenzar por el versículo 1, justamente dice la palabra del Señor. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. La NBI traduce esa última parte como: así que pon atención al mensaje del Señor. Otras traducciones utilizaron presta atención a lo que el Señor te dijo, o expresiones similares que depende de la versión que ustedes estén leyendo, van a ir más o menos en la misma dirección. Pero lo primero que yo quiero aprender de Saúl es lo que la Biblia dice acerca de todos aquellos que han sido elegidos por Dios. Después de él vendría David, luego vendría Salomón, antes de él estuvo Samuel, antes estuvo Josué, Moisés, José, luego vendrían muchos otros, pero en todos los casos se repite un mismo principio, y es que ese lugar que el Señor le dio a tales personas era para cumplir una función específica de acuerdo a los propósitos del Señor. Daniel en Babilonia, lo mismo que Esther, lo mismo que Ezequiel, cada profeta, cada juez, todos los que han sido elegidos por Dios no fueron elegidos al azar. No es que Dios les dijo, bueno, voy a darles un lugar y vean qué pueden hacer. Siempre había una función específica para cumplir con un propósito definido. Nosotros lo sabemos y podemos recordar. Cuando el Señor los llama, dice, te puse para esto, para que hicieras tal cosa. Te puse para guiar, en el caso de Moisés, al pueblo, para liberarlo, para que le digas a Faraón, deja y libra a mi pueblo. Y Saúl, lo que tiene que recordar en este pasaje viene de una victoria, como les dije recién, un poco curiosa, porque el Señor le otorga a Saúl una victoria sobre los filisteos, pero no por méritos de Saúl, sino por los de Jonatán, su hijo, que desobedeció la orden de Saúl. Ese es otro tema. Pero después de eso, el Señor le recuerda a Saúl. Esto no es el primer momento, sino que ya venía Saúl desarrollando su gobierno, lo pueden leer ustedes los capítulos anteriores, de maneras que no eran las que el Señor quería. Tomaba decisiones como, por ejemplo, se puede leer en el capítulo anterior, haber hecho un juramento a los soldados, un ayuno obligado, donde Saúl le dice a su ejército, no coman ningún bocado hasta que yo haya acabado con todos mis enemigos. No venía del Señor, no era su voluntad, de hecho estaba trayendo daño al pueblo de Israel, y esa es justamente la orden que Jonatán desobedece. ¿Por qué se tomaba Saúl esa atribución de juramentar al pueblo en un ayuno que Dios no había pedido? Bueno, porque se estaba olvidando de esto que Saúl le tiene que recordar. Yo te puse por rey y es para que hagas las cosas que yo te mando. Así que para mí, en este inicio del 2026, me pone ya en la meta de buscar o de recordar, de
replantearme dónde me puso el Señor y para qué. Por ejemplo, me puso como papá. Dios me ha concedido ser papá. ¿Para qué? ¿Para que yo eduque a mis hijas como a mí me parece que es mejor? No, para que yo eduque a mis hijas según el propósito que Él tiene para con ellas. Dios me puso como pastor, Dios me puso como amigo, me puso como hijo. En cada lugar en el que el Señor nos puso es para hacer eso que Él quiere que haga. Entonces, por eso las palabras del Señor para Saúl también son para mí hoy. Está atento a las palabras de Jehová. Sigue el relato en el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye algunas de las cosas que hay allí. No, dice destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Muy interesante lo que sigue a continuación. Mata a hombres. Bueno, mata a mujeres. Mata a niños, incluso los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. La palabra del Señor para Saúl es clara, no hay rodeos, es muy específica, no le deja lugar a dudas o a interpretaciones, no da la opción de elegir ciertas cosas, es eliminar todo, incluso lo que te parezca inofensivo. Porque yo me pongo en el lugar de Saúl y puedo, cuando recibo esta orden, puedo imaginarme la lógica de eliminar a los hombres de Amalec, porque pudieran levantarse en armas y rebelarse. Ya tiene menos lógica matar a las mujeres de Amalec, pero todavía lo entiendo si la idolatría está muy instalada en ellos y entonces convivir con personas idólatras siempre ha terminado en lo mismo y es el contagio de la idolatría. La historia de Israel y es la historia nuestra. Pero luego hay cosas que yo no les encuentro mucha lógica. ¿Cuál puede ser el peligro de un niño de pecho? ¿Por qué tendría que matar a una niña como Pauli, por ejemplo? Como Dani. ¿Por qué? ¿Por qué ovejitas? ¿Qué daño podrían hacerme unas ovejitas? La palabra del Señor fue clara, elimina todo. Yo tengo que reconocer muchas veces en mi vida cuando el Señor me ha dicho, quiero que quites de tu vida a Amalec. Eso que te ha impedido, vieron que en la orden del versículo 12 hay una razón. Amalec te ha impedido, se ha opuesto, se ha resistido en tu camino hacia la tierra prometida. Yo reconozco quién es mi Amalec, hay cosas que no me están permitiendo alcanzar la bendición del Señor. Eso para lo cual Dios me llamó. Sin embargo, el Señor me dice, eliminalo de tu vida. Yo, pero esto no puede ser tan malo. Son amigos con los que me junto a comer pizza. Es un hábito, es la edad. Incluso lo que te parezca inofensivo, elimina todo porque te está impidiendo alcanzar eso que el Señor quiere darte. Y luego nosotros pasamos el relato, no lo vamos a leer todo ahora porque vamos a volver más tarde. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, podemos leerlo. Saúl, versículo 4, pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, váyanse, apártanse, salgan de entre los de Amalec, para que yo no destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. No vamos a reparar en eso ahora. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Gávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. ¿Quién era Agag? El rey de Amalec, ahí dice al lado. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y algo más, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo pudieron destruir. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Así que entre el versículo 3 y el versículo 8 y 9 hay unas cuantas cosas que yo tengo que pensar. En primer lugar,
honestamente, qué difícil es destruir lo que me gusta. Cuando hay cosas que no me gustan, por ejemplo, el Señor dice, mira, alcoholizarte te impide alcanzar la bendición del Señor. Pero ese no es mi problema. Yo prácticamente no tomo alcohol, salvo un poquito de vino con las comidas, así que bueno, es muy fácil, me resisto al alcohol. Pero cuando el Señor me dijo, el fútbol, el lugar que el fútbol ocupa en tu vida, por mi adolescencia, por mis 15 y 16, el lugar que el fútbol ocupa en tu vida te está impidiendo alcanzar mis propósitos. Ah, pero el fútbol me gusta mucho. Ahora ya no, pero me gustaba mucho en ese momento. Y qué difícil es eliminar lo que me gusta. Y a Saúl, por eso hice la salvedad recién, le pasó algo muy parecido a lo que me pasa a mí, lo que me ha pasado siempre. No es que no pudo. No sé si han encontrado alguna vez con personas que dicen, tengo mucho tiempo luchando contra estas cosas y no puedo. Un pecado, una debilidad, una situación, una circunstancia en mi familia, en mi matrimonio, a los que somos padres, circunstancias con nuestros hijos, no puedo resolver. Cuando empiezo a examinarme, descubro que en realidad me pasa como a Saúl, no quiero. No quiero por muchas razones, pero la principal es esta. Qué difícil dejar las cosas que me gustan, a lo que estoy aferrado, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir importante, lo que me hace sentir autosuficiente, ¿no? Yo no necesito. No tengo problema con las cosas que son despreciables y viles. Fíjense, o quiero leer con ustedes, si alguien tiene también la versión NBI. En el versículo 9 dice, nada de esto quisieron destruir, al final del versículo 9, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Solo lo que era inútil y lo que no servía. Con esas cosas yo no tengo problema. Cosas que me resultan inútiles o inservibles para mis propósitos, ¿no? Cosas que me resultan ofensivas para mis propios valores. Pero aquí se presenta una nueva pregunta. ¿Con qué criterio Saúl decidió qué era despreciable y qué no lo era? ¿Cuál fue el criterio que Saúl utilizó para decidir que sí se podía destruir y que no? Porque a los ojos de Dios todo era despreciable, incluso los niños de pecho. Por eso se lo dijo, quiero que elimines todo Amalek. Pero Saúl decidió que había cosas que eran valiosas, que eran buenas. Y ustedes conocen la historia, pero vamos a hacer un adelanto enseguida, porque Saúl parece honesto, él no lo guarda para su tesoro personal, no guarda el botín como un ahorro para sí mismo, pensando en su jubilación, sino que cuando más adelante, como dije recién, no vamos a llegar a esos versículos, cuando más adelante Samuel lo confronta, versículo 15 en adelante, Samuel le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué salvaste la vida de Agag? ¿Por qué guardaste los animales? Saúl le responde, es que yo había pensado que era bueno, que sería interesante quedarme con estos buenos animales para los holocaustos y los sacrificios en el templo. Versículos 13, 14 y 15. Hay algo aquí que me llama la atención, no sé si a ustedes también, y es el hecho de que Saúl no tuvo remordimiento en asesinar niños o mujeres embarazadas, pero sí quiso guardar los animales pensando en ofrecerlos como holocausto. ¿No les parece curioso? No sé si se han imaginado ustedes alguna vez asesinando niños. No tiene remordimiento. Yo me imagino, hago una película y me tomo el atrevimiento de pensar en Saúl a punto de asesinar un bebé y en ese momento consultándole a Dios, Señor, ¿qué me estás pidiendo? Mirá su inocencia, mirá esta ternura, ¿cómo me estás pidiendo? No sé cómo habría reaccionado Dios. Probablemente Dios hubiese dicho, bueno, la verdad estás mostrando misericordia. No lo sé, la verdad estoy especulando. Pero no leo eso de Saúl. No tuvo problema en asesinar niños, pero sí reparó en guardar los animalitos que él consideró que eran buenos para el holocausto y el sacrificio. Traducido,
Esta pregunta traducida a mi idioma, a mi contexto, sería como que Saúl estaba más preocupado por su servicio religioso que por las personas. No tuvo problema en asesinar personas, pero wow, qué bueno que pudiéramos ofrecer estos animalitos como ofrenda. Y Samuel lo exhorta, lo confronta y le dice lo que leímos recién, lo que ya dijimos. No es tu decisión. No te corresponde decidir que sí y que no. Eso, entre líneas, el versículo 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Y versículo 23, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia tan grave como el pecado de idolatría. Y uno de los textos más tristes, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces sigue el relato, versículo 10, versículo 11, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. De nuevo, en este versículo hay por lo menos dos cosas en las que yo quiero pensar. En primer lugar, la expresión que usa el Señor cuando le habla a Samuel acerca de Saúl. Me pesa, otras traducciones utilizan me arrepiento, me aflige, me acongoja. La palabra o la expresión me arrepiento es lo que se llama un antropomorfismo, es referirse a Dios en términos humanos. Ustedes ya saben, no es que Dios se arrepienta, su palabra misma dice que así no es, pero es una forma de expresarse. Me pesa, me acongoja, me duele, hice mal. No es que Dios no supiera. Me duele haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque primero, la condición de su corazón se ha vuelto... ¿La puedes agarrar, mi amor, por favor? Porque se están distrayendo todos. Se ha vuelto de en pos de mí la condición de su corazón y luego la acción. No ha cumplido mis palabras. La razón por la que no cumple las palabras del Señor es porque primero en su corazón ya se ha vuelto de en pos de Dios. Ha torcido su corazón, ya no me está siguiendo, ya su deseo no es honrarme, su deseo no es hacer mi voluntad, si alguna vez lo fue en el caso de Saúl, ya no está pendiente de obedecer lo que le digo, ya no quiere agradarme en todo, ahora él ha llegado a una situación donde cree o siente que puede tomar sus propias decisiones y está gobernando para sí mismo y no para mí. Está gobernando con sus criterios y no con los míos. Ya no busca obedecerme, sino agradarse. Y lo vemos todavía en el versículo 13. Ya no busca agradarme a mí, sino agradar sus propios deseos. Y como resultado de su condición, la acción. Ha desobedecido mis instrucciones. Uno desobedece, ¿por qué? Porque no tiene la intención de obedecer. Así de simple. ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedezco yo al Señor? Porque en mi corazón primero ya no quiero hacerle caso. Acá hay algo muy interesante también, porque en los capítulos anteriores, y después también, pero pensando en inmediatamente anterior, Saúl muestra mucho enojo y mucho celo cuando Jonatán, su propio hijo, le desobedece alguna de sus instrucciones. Incluso lo inmediato que leemos es que Saúl estuvo dispuesto a matar a Jonatán por haber quebrantado el juramento del ayuno. Jonatán no sabía, pero cuando le avisan, Jonatán dice, mi papá está mal, está trayendo desgracias a Israel, y él dice que muera incluso, si fuese mi hijo Jonatán, que muera. Y los soldados lo salvan, interceden y dicen, Señor, ¿cómo vas a matar a Jonatán si fue por él que obtuvimos la victoria? Pero lo que me resulta muy interesante de Saúl es cómo él pretende que Jonatán le obedezca cuando él mismo no es obediente. Es incongruente. ¿Cómo espera Saúl
¿O por qué se enoja tanto cuando Jonathan quebranta su juramento si el propio Saúl no tenía intenciones de obedecer la voz de Dios? ¿Cómo está esperando Saúl que ocurra en el corazón de Jonathan algo que no ocurrió en su propio corazón? Así que también es una buena pregunta para mí, ¿qué ocurre primero en mi corazón antes de ver qué ocurre o esperar que ocurra en los demás? Lo segundo ahí parecido a eso es la expresión del Señor. Qué triste, qué pena que el Señor tenga que decir, espero que no, pero si el Señor tuviese que decir alguna vez, me pesa haber puesto, ¿no? Si se escribiera la Biblia hoy, primera de Lucas, se dijera, me pesa haber puesto a Lucas en ese lugar, cualquiera que sea. Me pesa, no me agrada, no me honra, no me deleita con sus decisiones. No como se dijo de David, este no es un hombre conforme a mi corazón, o sea que toma la forma del corazón de Dios, sino que Dios diga, me pesa, hace la suya. Se cree que la sabe todas, esas son las expresiones modernas para las que hizo el Señor. No está buscándome a mí, no quiere seguir mi palabra ni mis instrucciones. Muy interesante también que en ese mismo versículo 11, la razón por la cual Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, es así de simple, pero al mismo tiempo así de profunda. Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis instrucciones. No dice Dios, ha construido imágenes, como se dice de otros reyes, ha construido altares a los dioses y adora a Baal y ofrece sacrificios. No, algo que parece tan simple como, bueno, Dios le dio instrucciones y Saúl no las cumplió, hizo lo que él creía. Pero por eso, versículos 22 y 23, el Señor le aclara a Saúl, está bien, vos no estás ofreciendo sacrificios a Baal, pero igual que la idolatría, es la arrogancia. Bueno, es que en realidad la arrogancia es idolatría. Es ponerme a mí en ese lugar que le corresponde al Señor. Está bien, no estás ofreciendo a tus hijos a Moloc, como era la advertencia en Deuteronomio o en Levítico. Pero igual que eso, es la rebeldía, versículo 23. Es tan grave como la adivinación, es tan grave como otros pecados. La expresión del Señor es dolorosa. Me abandonó, se apartó de en pos de mí. ¿Qué significa? Estar en pos es seguir, ¿no es cierto? Es ir detrás de. Se apartó de en pos de mí. Me abandonó y quiere adueñarse, quiere tomar posesión del lugar que yo le di. Por eso, cuando Samuel va a confrontar a Saúl, en el versículo 17, comienza recordándole de dónde salió. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y ahí comienza el discurso de Samuel retándolo a Saúl. Comienza por ese lugar que tenés, no es por tus méritos, no te lo ganaste porque seas muy bueno, muy capaz. Ese lugar es la gracia del Señor. Es el resultado de su misericordia. Dios te puso ahí porque Él quiso y te has vuelto de en pos del Señor. Y te has querido adueñar, tomar posesión y tomar tus propias decisiones. Qué triste. Y en el versículo 11 mismo, al final de este versículo, yo quisiera sacar los ojos de Saúl y fijarlos un poquito en Samuel por un minuto. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda la noche orando al Señor. Toda la noche buscándolo. ¿Por qué? Porque era una noticia muy triste. Samuel, había sido como un padre para Saúl. Había sido su consejero, había sido su alma mater, la palabra que usamos nosotros. Y ahora Samuel tiene que, así como un día fue a ungirlo para decirle, el Señor te eligió para cumplir con una misión, ahora tiene que ir a decirle, el Señor te ha desechado. Porque esa misión que tendrías que haber cumplido, no la cumpliste. Y le dice mismo, se ha provisto, ya Dios se ha elegido a otro que sí haga lo que Él manda.
¿Se imaginan ustedes el caso de Samuel, la situación de Samuel? Por ahí a veces nosotros leemos la Biblia de formas un poco impersonales hasta que vemos The Chosen y ahí nos damos cuenta que eran situaciones reales, pero qué difícil para él acercarse a alguien que quiere, que vio crecer, que lo tuvo tanto tiempo de cerca. Saúl era muy jovencito cuando Samuel lo unge y ahora tener que ir a decirle, se terminó, ya no está más. Entonces lo acongoja, le duele, pero lo que hace Samuel es la lección que yo aprendo. Pasó toda la noche clamando al Señor. Pasó toda la noche clamando al Señor. Y eso me presenta una pregunta a mí. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cómo respondo yo ante las situaciones que me agobian, que me afligen? ¿Cuál es mi reacción cuando una noticia, no sé si la palabra está bien usada, pero el verbo, cuando una noticia o una circunstancia me apesadumbra? Dice, estaba apesadumbrado Samuel. Cuando trae peso, me aflige, me angustia, me duele, ¿busco al Señor en oración? O, a ver si lo puedo plantear con estas preguntas. ¿Es mi vida de oración proporcional a la circunstancia que me aflige? ¿O son mis momentos de oración tan intensos como la angustia que siento? Por ahí me duele la noticia, la situación, y trato de resolverlo de otra forma. Voy a pensar si puedo hablar con Saúl, voy a ver si puedo hacerlo entrar en razón, voy a ver si puedo convencerlo, o vamos a tratar de ver si pasó toda la noche orando. Me hace acordar a Jesús cuando los evangelios dicen que tenía la costumbre de pasar la noche buscando al Padre, o la iglesia primitiva, de la cual se dice pasaban mucho tiempo orando. Héctor Salcedo dice que, salvo casos excepcionales, la calidad se mide en cantidad. Cuando yo quiero dedicarle calidad de tiempo a mis hijas, pienso en cantidad también. Cuando quiero dedicarle calidad de tiempo al Señor, pienso en cantidad también. No es calidad, gracias Señor, y salgo para hacer mis cosas durante el día. Eso no es calidad. A veces toca, pero cuando yo quiero intencionalmente dedicarle tiempo de calidad al Señor, me hago mi espacio. Busco mi agenda, busco el momento del día, el lugar en el que nadie me interrumpa, estoy con el Señor. Traslademos todo eso a nuestra vida de oración. Cuando yo quiero tener una vida de calidad de oración, también implica cantidad. Más tiempo a solas, con menos dramas en la mente, con un tiempo previo para despojarme de aquellas cosas que me pesan, que no me permiten concentrarme, y sobre todo cuando la circunstancia es tan dura como la que estaba viviendo Samuel. El 2026 va a traer algunas circunstancias difíciles, seguro, porque siempre hay. Entonces sería bueno preguntarnos si estamos dispuestos a pasar tiempo en oración que sea proporcional a esas circunstancias. Todo comienza, ahora que el año está empezando, bueno, yo todavía no terminé el año pasado, pero cronológicamente está empezando el año. Todo comienza con estas dos cosas que son importantes recordar en el capítulo 15, versículo 1. Si es que el Señor me puso en este lugar, porque a veces yo asumo lugares donde el Señor no me puso también, pero ese es otro tema, pero el lugar donde el Señor me puso es para hacer lo que el Señor quiere. Entonces, está atento a las palabras de Jehová. Presta atención a las instrucciones del Señor, para que no tengamos que transitar un año como lo hizo Saúl. Bueno, invito a que podamos tomar un tiempo para orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, por este precioso día, por tu palabra. Gracias por tu presencia y porque estás con nosotros. No solamente por esa presencia de gracia general que hay en el mundo, sino porque en tus hijos habitas y te manifiestas de una manera particular y especial. Ayúdanos, Señor, ante todas las cosas, a tomar conciencia
de aquello que le dijiste a Saúl en aquella oportunidad. El Señor te puso allí, presta atención a lo que Él quiere. Dame un corazón como se leyó en el Salmo anterior, un corazón obediente, que un espíritu noble me sostenga. Dame la actitud de escuchar tu voz y de obedecer tu voz, sobre todo cuando me estás pidiendo decisiones de quitar de mi vida cosas que me agradan o cosas que no me parecen peligrosas, pero Señor, dame la sabiduría y la humildad para reconocer que no depende de mí, no se trata de lo que yo quiero o de lo que a mí me parece mejor, sino de lo que tú digas. Y como quiero tu bendición, yo necesito tu bendición en mi vida, quiero ser obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.